Hay relaciones que, en lugar de ser un refugio, un lugar seguro, acaban convirtiéndose en una fuente constante de dolor y de confusión. Son esos vínculos que empiezan genial, llenos de promesas, pero que con el tiempo nos van agotando y nos hacen dudar hasta de quiénes somos. Hoy vamos a analizar cómo identificar estas dinámicas destructivas y, sobre todo, cómo encontrar la salida. Esta cita de Giancarlo Di Maio lo resume a la perfección, ¿verdad? Captura ese momento exacto, esa dolorosa transformación. Es una sensación que lamentablemente muchísima gente conoce, cuando el lugar donde buscabas felicidad se convierte poco a poco en una jaula. Es un punto de partida brutal para entender la confusión que generan estas situaciones. Venga, pues vamos a por la primera parte, que es la base de todo, la jaula invisible. Y es que es muy obvio, antes de poder escapar, primero hay que darse cuenta de que se está dentro de una. Así que vamos a ver qué hace que una relación sea tóxica. Y lo más importante, vamos a identificar esas señales de alarma que nunca, de verdad, nunca deberíamos ignorar. Vale, aquí tenemos una definición bastante clara, pero la palabra clave, la que lo cambia todo, es sistemáticamente. No estamos hablando de una discusión puntual o de un mal día, que eso pasa en todas las relaciones, faltaría más. Hablamos de un desgaste constante, día tras día, que va minando la esencia de una persona. No es un hecho aislado, es un proceso destructivo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos en el contraste tan bestia. A la izquierda, los pilares de algo sano, respeto, apoyo, confianza, libertad, y a la derecha, su reflejo oscuro, control, aislamiento, celos, pérdida de identidad. A veces, ver esta comparación así, tan directa, es lo que hace que algo en la cabeza haga clic y te haga pensar, ostras, es que estoy en el lado derecho de la tabla. Y estas son las famosas red flags, las señales de alarma. Ojo, el aislamiento progresivo es de lo más peligroso, porque te quitan tu red de apoyo, que es vital. Luego está la pérdida de identidad, el sentir que ya no sabes ni quién eres, o esa sensación de agotamiento constante, físico y mental. Y por supuesto, la desconfianza y el daño a la autoestima. Si varias de estas banderas ondean, es una señal clarísima para pararse a pensar muy seriamente. Venga, pasamos a la siguiente sección para analizar una figura clave en todo esto, el manipulador. Entender su perfil y sus tácticas es fundamental. Y ojo, no para justificar su comportamiento, para nada, sino para poder desarmar su poder y comprender los mecanismos que utiliza para atrapar. Si es que esta imagen es muy potente, ¿verdad? Ilustra a la perfección la necesidad número uno del manipulador, el control. Esto no va de amor, esto va de poder. La otra persona se convierte en una marioneta, en un títere, para alimentar su propio ego y calmar sus inseguridades. El objetivo final es anular la voluntad del otro para sentirse alguien. Y aquí tenemos un resumen de sus rasgos más comunes. La psicoterapeuta Isabel Nadareaga, que es una experta en esto, llegó a identificar 30 características. Y la regla no escrita es que si una persona presenta 10 o más de ellas, cuidado. Mucho cuidado. Fijaos en los patrones. Nunca tienen la culpa de nada. La crítica es constante. La comunicación es confusa para marear. ¿Y por qué funciona? Pues porque crean un entorno de duda e inestabilidad donde la víctima pierde todas sus referencias. Y estas son algunas de sus armas preferidas. El gaslighting es increíblemente dañino, porque es ese juego mental para que llegues a dudar de tu propia memoria, de tu cordura. El love bombing es esa fase inicial de ensueño, esa sobredosis de afecto para engancharte rápido. Y por supuesto, la culpa y el miedo. Son las palancas que usan para que hagas exactamente lo que quieren. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la clave de todo. La manipulación solo puede funcionar si consigue derribar los cimientos de una persona. Así que ahora vamos a ver cómo el ataque a la autoestima es la pieza central del poder del manipulador, y por qué, precisamente, hace que escapar sea tan increíblemente difícil. ¿Por qué es tan difícil irse? Es que esta es la pregunta del millón, la que atormenta a muchísima gente. Desde fuera todo parece muy fácil, ¿no? La gente juzga y dice, pues déjale y ya está. Pero la realidad, como podéis imaginar, es muchísimo más compleja. No es una simple falta de voluntad, ni mucho menos. Pues aquí está la respuesta, así de simple y así de brutal. Es difícil irse porque estas relaciones están diseñadas para destruir la autoestima. Se ataca la confianza en uno mismo, sistemáticamente, hasta que la víctima llega a creer de verdad que no merece nada mejor o que es totalmente incapaz de sobrevivir sin esa persona. Pensemos en la autoestima como la batería interna que tenemos, ¿no? Es esa valoración que hacemos de nosotros mismos, ese crédito que nos damos para afrontar lo que venga. Y claro, sin esa batería, sin esa confianza básica, cualquier desafío parece una montaña, y la sola idea de dejar la relación se vuelve aterradora. Y este es el círculo vicioso, la espiral que te arrastra hacia abajo. Fijaos cómo funciona. 1. El manipulador ataca. 2. La víctima, de tanto oírlo, empieza a creérselo. 3. Esto se convierte en una profecía autocumplida, porque la persona actúa con tal inseguridad que los demás también la ven de forma negativa.
Y el resultado, el paso 4, es el atrapamiento. Una sensación de estar en un callejón sin salida, totalmente dependiente. Claro, y salir no es fácil por estos 3 grandes muros que te encuentras. Están los ambientales, los prácticos, vivir juntos, trabajar en el mismo sitio, luego los económicos, que pueden ser devastadores, sobre todo si se ha creado una dependencia a propósito, pero la verdadera cárcel, la que de verdad te cierra la puerta por dentro, es la psicológica, el miedo a las represalias, la culpa y sobre todo una autoestima en ruinas. Vale, ya hemos visto el problema, cómo funciona y el daño que hace. Ahora vamos a lo más importante de verdad. ¿Cómo se sale de ahí? Esta última sección se centra en los pasos prácticos para liberarse y, muy importante, para empezar a sanar. Porque es un camino. Esto no es darle a un interruptor y ya está. Mirad, aquí tenemos una especie de hoja de ruta en 5 pasos. Lo primero, y lo más valiente, es admitirlo. Decir, basta, esto es tóxico y dejar de buscar excusas. Segundo, poner límites firmes. Lo ideal es el contacto cero. Tercero, reconectar con tu gente, con esos amigos y familia que el manipulador intentó alejar. Cuarto, redescubrirte, volver a esas aficiones que te hacían ser tú. Y quinto, trabajar en uno mismo. Y aquí, buscar ayuda profesional puede marcar toda la diferencia para sanar de verdad. Y esto es súper importante que quede claro. Escapar es el primer paso, sí, pero no es el final del camino. La verdadera victoria es reconstruir todo lo que se rompió por el camino. Es un proceso para recuperar la confianza, el amor propio y la alegría que te fueron quitando. Y para empezar esa reconstrucción, aquí van 4 ejercicios súper prácticos. Arriba a la izquierda, prohibir el diálogo interno negativo. Fuera esas palabras duras que uno se dice. Arriba a la derecha, buscar la seguridad dentro. Dejarle depender de la aprobación de los demás. Abajo a la izquierda, reequilibrar la balanza. Ver tanto los defectos como las virtudes, que las tenemos. Y abajo a la derecha un ejercicio potentísimo. Hacer una lista con 10 cosas maravillosas sobre uno mismo y leerla cada día. Sanar, como sugiere esta imagen, al final no va tanto de olvidar, sino de redescubrir la propia fuerza y el propio valor. No se trata de encontrar a otra persona que te salve, se trata de reencontrarte, de volver a conectar con esa fuerza que siempre estuvo ahí, aunque estuviera enterrada. Y para cerrar, una última reflexión. Una relación tiene que ser un refugio, un lugar seguro, nunca jamás una jaula. La pregunta entonces que queda en el aire es ¿cuál es el primer paso para recuperar las llaves de esa jaula? Y la respuesta, como hemos visto, siempre empieza por la conciencia y por la decisión valiente de querer volver a ser libre.